Ya. Miren, ¿qué tienen que recordar? ¿Ya qué tienen que recordar o qué es lo que debemos aprender de memoria para entender este tema? Ya que esa vez está complejo. Lo primero es que el pH es normal, 7.35 a 7.45. ¿Ya? Ese valor lo tengo que recordar, es memoria pura y dura. ¿Sí? El CO2, la ventaja es que sale de aquí. ¿Cuánto es el CO2 normal? 35, 45. O que es lo que es igual, 40 más menos 5. ¿Sí? Y el bicarbonato, 24 más menos 2. ¿Sí? Nada más. Y la otra cosa que tienen que recordar de memoria es que el bicarbonato es una base y es metabólica. Y el CO2 es un ácido y es respiratorio. Entonces, si yo les digo que hay mucho ácido, ¿qué es? ¿Acidosis o alcalosis? Si yo les digo, hay mucho ácido, ¿eso es acidosis o alcalosis? ¿Qué será? Si hay mucho ácido, ¿qué será? Acidosis, ¿no es cierto? Y si hay poquito ácido, ¿qué va a ser? Alcalosis. Si hay muchas bases, hay exceso de bases, ¿qué será? Alcalosis, ¿no es cierto? Y si hay poquitas bases, ¿qué será? Eso necesito tener memoria para eso. Es lógica, ¿no? Si es que hay mucho ácido, es acidosis. Si es que hay poco ácido, ¿qué es? Alcalosis. Si tengo mucha base o mucho álcali, ¿qué será? Alcalosis. Y si tengo poquita base, ¿será? Acidosis. Eso, sentido común, ¿sí? Nada de memoria. Pero lo que sí va a venir a la memoria es decir que el CO2, ¿qué es? Un ácido. Y el bicarbonato es una base. Entonces, si yo les digo que hay un paciente con bicarbonato alto, ¿qué es? Bicarbonato alto, ¿qué será? ¿Qué será? Alcalosis. ¿De qué tipo? Metabólica. Si les digo que es mi paciente, tiene poquito CO2, CO2 bajo, ¿qué será? ¿Ah? Alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el CO2 es respiratorio. Si les digo que tu paciente tiene mucho CO2, ¿qué te estoy diciendo? Acidosis respiratoria. Si te digo que tu paciente tiene mucho bicarbonato, ¿qué será? Alcalosis metabólica. ¿Es difícil? No, ¿no es cierto? Si tiene mucho CO2, ¿qué es? Acidosis. Si tiene poco bicarbonato, ¿qué es? Acidosis. ¿Entienden eso? ¿Les parece difícil? Eso es todo. No necesitan nada más. Es así de sencillo. Se puede ir, de verdad. Es sumamente fácil. ¿Sí? Con eso, si entienden bien eso, captan bien eso, ya tienen asegurado el 50% de éxito en cualquier trastorno de equilibrio ácido-base. ¿Ya? Lamentablemente, cuando lleguen ustedes a internos, el 90% se equivocan en cosas tan sencillas como decir cuál es un trastorno ácido-básico. ¿Y por qué? Porque lo aprenden de memoria. ¿Sí? No lo aprendan de memoria, esto es lógica. ¿Qué es lo único que tienes que aprenderte? El CO2 es un ácido y lo regula ¿quién? El pulmón, por eso es respiratorio. Y el bicarbonato, como empieza con B, va a ser una base y es metabólico, metabolizado por el riñón. Metabolizado por el riñón. Nada más. Miren, para que vean que es fácil, les puedo poner ejemplos y estoy casi a un 80% de seguridad que lo van a responder. Ya les voy a dar 10 segundos por cada uno. ¿Ya? Paciente con pH en 7.4, paciente con pH en 7.4, ¿sí? CO2 en 50 y bicarbonato en 26. ¿Qué trastorno primario es? No me digan, voy a preguntar a alguien después de 10 segundos.
Muy bien, ¿qué es? Acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el CO2 está fuera del valor normal Ya. y el CO2 es respiratorio. Muy bien, perfecto. Entonces, siempre que ustedes evalúen un AGA, tienen que utilizar estos tres pasos. Primero, ver el pH, ¿sí? En el ejemplo que les dije, ¿cómo estaba el pH? Normal, ¿no es cierto? Luego tenemos que ver el CO2. ¿Cómo estaba el CO2? Elevado. Entonces ya me quedo con eso. Luego veo el bicarbonato. ¿El bicarbonato cómo está? Normal. Por tanto, ¿qué tiene ese paciente? CO2 alto. ¿Y eso qué es? Acidosis respiratoria. ¿Cuál es el trastorno primario en el ejemplo que les di? Muy bien, todos. Acidosis respiratoria, ¿no es cierto? ¿Ven? Fácil. ¿No se dice cuando no altera el pH todavía es acidemia? No, se dice acidosis. Más bien cuando altera el pH es acidemia. Ah, Al revés, cuando altera el pH se dice acidemia, porque ya implica un... Pero ojo, no todas las bibliografías aceptan eso. Digamos, en el Perú aún ese término no ha entrado. En Estados Unidos utilizan el término acidemia y acidosis para referirse a acidemia cuando el pH, hay una acidosis que provoca una alteración en el pH. Y acidosis cuando hay una acidosis que no altera el pH. Por ejemplo, el ejemplo que les he dado, ¿no? Y acá, Acá en el Perú es acidosis. Todo es acidosis acá en el Perú. Ya poco a poco va a entrar este término, que a mí, por ejemplo, yo utilizo acidemia y acidosis en mi práctica clínica habitual porque es un poco más actual, creo. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo, a ver si es que me entienden. pH en 7.2, bicarbonato en 8 y CO2 en 44. ¿Qué te salió? Pregunta, respuesta. Muy bien. Una acidosis metabólica, perfecto. ¿Por qué acidosis metabólica? Porque el pH está bajo, Muy bien. Y eso es una acidosis, ¿no sé? ¿Y ahí? pero el bicarbonato está arriba. No, el bicarbonato, ¿cómo está? Bueno, el bicarbonato es el que está abajo. Ya. ¿Y cómo es cuando el bicarbonato está abajo? ¿Alcalosis o acidosis? No, el bicarbonato está abajo. Ya. ¿Segura? Muy bien. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es una base. Si hay poquito, es una acidosis. Ya. Muy bien. Siguiente pregunta. pH en 7.4. pH en 7.4. Bicarbonato en 20 y CO2 en 20. ¿Qué es? Bicarbonato en 20, CO2 en 20. Y así va a venir en la pregunta en el examen. Qué fácil. Solo trastorno primario, ¿eh? No calculen todavía el secundario. ¿Qué es? Una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Ya. Quedémonos ahí. ¿Qué dices? Ha bajado el CO2. ¿El CO2 qué es?
Y si baja el ácido, ¿qué es? Si hay poco ácido, ¿qué es? Acidosis, alcalosis. Una alcalosis respiratoria, no acidosis entonces. Tú dices que es una alcalosis respiratoria. Muy bien. ¿Tú qué dices? ¿Qué es? Una alcalosis respiratoria. Llaman dos. ¿Tú qué dices? Alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria. Una alcalosis y una acidosis metabólica. No, pero ¿cuál es el problema? ¿También la alcalosis respiratoria? Ya, vamos a algo más práctico. ¿Alguno de ustedes piensa que no es alcalosis respiratoria? ¿Tú qué piensas que es? Una acidosis metabólica, muy bien. Ya. ¿Alguien no sabe qué es? Levante la mano. ¿Alguien me dice no, yo no sé? ¿Tú no sabes? Tú tampoco. Ya, los únicos separados de la clase son los dos. Tienen razón. La respuesta correcta es no se sabe. Es la respuesta correcta. Porque no puede ser ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque son trastornos opuestos. Hay en ese mismo paciente coincidiendo dos trastornos. Hay una alcalosis respiratoria, como lo ha mencionado su compañera, pero también hay una acidosis metabólica, los dos. ¿Cuál es primero? Si son dos trastornos opuestos que van cada uno a direcciones diferentes, ¿sí? Entonces la respuesta es la que ha dado sus dos compañeros, que es no se sabe, no se puede saber, ¿sí? Entonces, ¿cómo corrijo o cómo resuelvo un caso de esta magnitud que me presenten un caso así? ¿Sí? Obviamente si el pH está alterado, pues va a ser más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque si el pH se me va para abajo, entonces la respuesta sería la que ha dicho su compañero, sería acidosis metabólica, el trastorno primario. Si por el contrario el pH se me hubiera ido hacia arriba, o sea, sería un pH en 746, 747, ¿cuál sería la respuesta correcta? La que nos ha dicho su compañero, una alcalosis respiratoria, eso estaría bien. Pero en este caso el pH está estable. ¿Cuál es la respuesta? ¿O cómo soluciono este dilema? ¿Ya? ¿Ah? ¿Y cómo verías eso? Que tiene razón, pero ¿cómo verías eso? No. ¿Ah? Exacto, la clínica. Tienes que ver cuál es el cuadro clínico prioritario de tu paciente. Si el cuadro clínico es respiratorio, por ejemplo, está en una crisis asmática o tiene un EPOC, entonces el cuadro es respiratorio predominantemente. Pero si tu paciente, por ejemplo, tiene una acidosis tubular renal, tiene una sepsis, ¿sí? Tiene una intoxicación por algún fármaco, eso es más metabólico, eso es tu trastorno. Entonces, cuando tengan trastornos opuestos, o sea, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, o tengan una acidosis respiratoria con alcalosis metabólica, o sea, trastornos que sean opuestos, ¿cómo tienen que resolver ese caso? Viendo su cuadro clínico. Y de acuerdo al cuadro clínico, yo decidiré si mi trastorno primario es metabólico o es respiratorio. Quizás eso es lo más difícil que van a poder encontrar en este trastorno, ¿sí? De que sea con pH normal. Por lo demás, es sumamente fácil, ¿sí? Y hasta ahí ya sabemos calcular cuáles son los trastornos primarios. Entonces, ¿habrá forma de que se equivoque en un trastorno primario? A ver, les voy a dar un caso clínico actual de una residente que me acaba de mandar hace un minuto. A ver qué les parece. Me acaba de mandar hace unos minutos. pH en 7.375. pH en 7.375, CO2 en 11.3 y bicarbonato en 6.67. CO2 en 11.3 y bicarbonato en 6.67.
qué está ingresado? El paciente tiene VIH. El PVS se ha hecho una descompensación por una neumonía por meningitis viroides. Y está haciendo una sepsis. Ya está saturando bien, está haciendo oxígeno. Pero no está respondiendo. No se ha complicado, empezó a hacer 110 casos de hora. ¿Qué trastorno primario es el? ¿Cómo me enfrento a eso? ¿Cómo es el pH? Normal. ¿De ahí qué tengo que ver? El CO2. ¿Cuánto está el CO2 en este paciente? Está bajo. Eso es compatible con alcalosis respiratoria. Y tiene el bicarbonato bajo. Entonces, ¿cuál es lo compatible con esto? Un bicarbonato bajo, una acidosis metabólica. Tenemos trastornos opuestos. Si es un paciente que prioritariamente está haciendo hiponatremia y sepsis, entendemos que el trastorno primario es alcalosis metabólica, ¿no? Entonces está, lo que me manda acá, ¿no? La residente está con acidosis metabólica para alcalosis respiratoria, ¿no? Y tiene razón. Es una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Ahora ella ya me pone el trastorno secundario porque ella ya le enseñé cómo calcular el secundario, que es lo que vamos a ver, que es la segunda parte. Es un poquito más complejo, ¿sí? Pero de nuevo, chicos, no quiero que se lo aprendan de memoria, quiero que lo entiendan, ¿sí? Y para eso vamos a preguntarles, ¿cómo es una acidosis metabólica? ¿Cómo es una acidosis metabólica? Con lo que hemos visto. El bicarbonato está abajo. El bicarbonato está bajo y ¿qué más? El pH podría estar bajo también, o podría no, pero lo principal es que el bicarbonato está bajo, ¿sí? Un cuerpo, chicos, un cuerpo humano jamás va a permitir que el pH se altere. El cuerpo siempre va a tratar de estabilizar el pH. ¿Han visto algo en este caso que les he mencionado, que les llame la atención? Que es un paciente vivo y... Está saturando. Sí. No, pero hay algo que no les llama la atención. ¿Cómo está ese bicarbonato? ¿En cuánto? 6. ¿Y cuánto es lo normal? ¿Está? Y con ese valor de bicarbonato, ¿no les parece raro que el pH esté normal? Debería estar alterado, ¿no es cierto? Es una brutalidad debajo de lo que está ese bicarbonato. ¿Por qué el pH está normal? Exacto, porque el cuerpo está tratando de compensar. Y si yo tengo los niveles de, ¿qué dijiste que es la acidosis metabólica? El bicarbonato bajo. ¿Tú qué harías para compensar ese bicarbonato bajo? Que el cuerpo libere más base, más... Que el cuerpo libere... Más hidrogenado, retenga más hidrogenado. Que el cuerpo se deshaga de ácidos, ¿no es cierto? ¿Y cómo te deshaces de ácidos? Pulmonarmente exhalando más CO2. O sea, eliminando CO2. Entonces, ¿qué hace su cuerpo para compensar? Bajar los niveles de CO2. ¿Cuánto tiene de CO2 el paciente? 11. ¿Y cuánto es lo normal? 40. Entonces, ¿por qué este paciente que les dije que está en mi hospital ahorita tiene pH normal? Porque así como ha sido una brutalidad lo que ha bajado de bicarbonato, igual ha sido una brutalidad lo que ha bajado de CO2. ¿Para qué? Para compensar. Entonces, ¿yo cómo compenso una acidosis metabólica? Con lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Alcalosis respiratoria. ¿Y cómo es el CO2 en la alcalosis respiratoria? CO2 bajo. ¿Qué tan bajo? Porque hay límites. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les dije, ¿no? Que todo tienen que poner límites ustedes. ¿Cuánto es el límite? Fórmula de Winter. Entonces, la fórmula de Winter, que la fórmula de Winter es bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. ¿Qué me va a salir ese resultado? El nuevo CO2 normal para mi paciente. Ya anótenlo, chicos, porque eso de repente no va a estar en un libro tan fácil. ¿Qué me dice la fórmula de Winter? ¿Cuál es el CO2 normal para este paciente? Entonces, para un paciente con acidosis metabólica, ¿este será el valor de CO2 normal? ¿40 más menos 5? No, va a ser otro.
¿Y quién me va a decir ese otro? La fórmula de ahorita. ¿Me entendieron? Si alguien no me ha entendido esta parte, chicos, avíseme, porque si no, no vamos a poder movernos. 1.5, no, bicarbonato por 1.5 más 8, más menos 2. Ahorita lo vamos a ver como ejemplo, pero más que el desarrollo matemático, quiero que entiendan el concepto de qué me va a salir. ¿Y qué me va a salir de acá esta fórmula? El nuevo valor de CO2 normal para este paciente. Entonces, vamos con un ejemplo, ¿sí? Como que aprovechemos que ya está aquí. Digamos, vamos a utilizar este paciente de aquí. Miren, pH en 7.4, bicarbonato en 15 y CO2 en 20. Este es un paciente con sepsis. Por tanto, ¿cuál es su trastorno primario? Acidosis metabólica. Entonces, ¿cómo haría mi fórmula? 15. ¿Por qué 15? Porque es el valor de bicarbonato que tiene el paciente. Por 1.5 más 8, más menos 2. El resultado saldría 22.5. Multiplico 1.5 por 15, 22.5. Más 8, 30.5 más menos 2. ¿Qué quiere decir? Que para este paciente, su valor de CO2 normal, ¿cuánto es? 30.5 más menos 2. ¿Y cuánto tiene? 20. ¿Eso es más alto o más bajo que el normal? Muy bien, más bajo. ¿Y cómo se llama cuando el CO2 está más bajo de lo normal? Si tienes poco CO2 más bajo de lo normal, ¿cómo se llama? No, cuando tienes el CO2. Recuerda, el CO2 es ácido y respiratorio. Si tienes poco CO2, ¿qué es? Muy bien, entonces, ¿qué tendrá este paciente? Acidosis metabólica más alcalosis respiratoria descompensada. Calculamos el trastorno secundario, ¿sí? Entonces, hemos calculado el trastorno secundario. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo, ya ustedes lo van a resolver solitos, ¿sí? Paciente con pH en 7.4, ¿sí? Paciente con pH en 7.4. CO2 en 35. Y bicarbonato en 10. ¿Qué trastorno tiene su paciente? Primario y secundario. Resuélvanlo, te les voy a preguntar. ¿Cuánto es CO2? 35 el CO2. El pH en 7.4 y el bicarbonato en 10. Cada uno solito, recuerden que el examen no va a ser grupal. Los vamos a dividir en 6 aulas, o sea que la posibilidad de plagiar es menor. Vamos a ver si lo usan. En cualquier forma de caso. Pero esto es lo esperado y el 35 y demás.
Ese es el primario. Ahora el secundario. Perfecto. Comitas mientras hasta el resultado. Ya. Muy bien. ¿A quién no le ha salido acidosis mixta? Levante la mano. O sea, acidosis metabólica más acidosis respiratoria. ¿Sí? ¿Qué te salió a ti? ¿Y qué pasó? No, tienes que hacer la fórmula de Wilson. Sí, este es de 21, estaba menos de lo esperado. Pero no, sí, de 35. ¿Sí? Acidosis mixta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me salía el resultado 23, ¿verdad? 23 más menos 2. Y como está en 30 y tantos, es mayor que el normal. Por tanto, si hay exceso de CO2, es una acidosis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han entendido? ¿Alguien no? ¿No? Ya, perfecto. A ver, muy bien. Vamos conmigo entonces, ya para que nos quede todo. ¿Cómo tenemos que enfrentarnos a este ejemplo? Primero, ¿qué tenemos que ver? El pH. ¿Cuánto está el pH? Normal. Normal. Segundo, ¿qué tenemos que ver? El CO2. ¿Cómo estaba el CO2? Normal, 35, normal. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. ¿Y cómo se llama cuando el bicarbonato está bajo? Acidosis metabólica. Ese es el trastorno primario. Entonces, automáticamente cuando yo tengo una acidosis metabólica, ¿qué fórmula va a venir a mi cabeza? Fórmula de Winter. Bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Hago la matemática y me va a salir ¿qué? 23. ¿Y qué significa ese 23? El nuevo valor normal de CO2. Entonces, mi nuevo valor normal de CO2, ¿cuál es? 23. ¿Y cuánto tenía el paciente? 35. Entonces, eso quiere decir que ese 35 está más del normal, menos del normal, más del normal. ¿Y cómo se llama al exceso de CO2? Acidosis respiratoria. ¿Sí? Sí, más o menos, ¿sí? A ver, ¿qué parte te queda en duda? Ah, ya, porque es metabólico. Porque tienes que hacer primero, ¿cómo está tu bicarbonato? ¿Los has comprado? ¿El bicarbonato? No, eso no es eso. Si hay poca base de información. ¿Los has expuesto ayer? Pero me echan el tema. ¿Tú lo has hecho? No, es que me dijiste un desayuno. ¿Por qué? Porque me hace reglamento. Porque ya hay que ayudar, ya me he leído el libro de deporte, y yo estoy claro y yo le dije a
¿Qué te va a dar? Es un ácido, mucho ácido que el micro. Sí, sí, pero que ¿Sí? Muy bien. Ya, ahora vamos a practicar esto mismo con el siguiente ejemplo, ¿sí? Alcalosis metabólica. Para alcalosis metabólica también hay una fórmula, que también me la tengo que aprender, pero es fácil. Bicarbonato por 0.7. ¿Y el bicarbonato qué es? HCO3, ¿no es cierto? 7 por 3, 21. Entonces la fórmula es bicarbonato por 0.7 más 21. ¿Ya? ¿Por qué les hago esto? Para que no, mientras menos memoria utilicen, más exitosos van a ser. Bicarbonato por 0.7 más 21, más o menos 2. ¿De dónde sale el 21? De multiplicar 7 por 3. Ahí está. Para que solo te acuerdes, bicarbonato por 0.7, 7 y 3, 21, más 21. Así va la fórmula, ¿sí? Lo mismo. Así, bicarbonato por 0.7 más 21 más menos 2. Esa es la fórmula. ¿Sí? Hay una fórmula de 9 también que podemos utilizarlo. Allá está es la misma. Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Sí? En este caso, no tiene nombre todavía. No, ya no puede tener. Pasa también que si descubren algo y su apellido no es muy pegajoso, nadie se va a acordar. Vean este ejemplo. pH en 7.47. Bicarbonato en 30, CO2 en 50. ¿Qué es? ¿Cuál es el trastorno primario en este ejemplo, chicos? La mota. ¿Cuál es el trastorno primario en este ejemplo? pH 7.47, bicarbonato en 30, CO2 en 50. ¿Cuál es el trastorno primario? ¿Por qué? Muy bien, porque primero que tengo que ver, el pH. ¿Y el pH cómo está? Alto. Por tanto, ¿qué es esto? Alcalosis. Luego, segundo, ¿qué tenía que ver? El CO2. ¿Cómo está el CO2? Aumentado. ¿Y cómo está el bicarbonato? Aumentado. Cuando el CO2 está aumentado, ¿qué es? Acidosis. ¿Podrá ser? No. Cuando el bicarbonato está alto, ¿qué es? ¿Coincide? Sí. Entonces, el primario es de bicarbonato. Por tanto, es metabólico. O sea, ¿sí? Ni por mayoría, porque en realidad el bicarbonato ha aumentado a 6 y el CO2 40. Entonces, más predomina el cambio en el CO2. Sino que simplemente es porque es el trastorno que coincide, ¿no? Alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué fórmula tengo que utilizar en alcalosis metabólica? Bicarbonato por 0.7 más 21 más menos 2, ¿sí? Y si yo el cálculo matemático de esto, ¿cómo sería? 30 por 0.7, 21. Claro, porque es bicarbonato. Bicarbonato por 0.7. ¿Sí? ¿Cuánto me sale? 21. Más 21, 42. Entonces, ¿cuánto sería el nuevo valor de CO2 normal para este paciente? 42 más menos 2. ¿Y cuánto tiene mi paciente? 50. ¿Eso es más de lo normal? Menos de lo normal. Entonces, si es más CO2, ¿qué es? Acidosis. Entonces, este paciente tiene alcalosis metabólica más acidosis respiratoria descompensada. ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? Vamos con un ejemplo. ¿Sí? Paciente con pH en 7.4. Paciente con pH en 7.4. ¿Sí?
bicarbonato en 35 y CO2 en 45. No, en 35. Bicarbonato en 35, CO2 en 35. Bicarbonato en 35, CO2 en 35. ¿Qué es? Trastorno primario y secundario, por favor. Primario y secundario, ¿sí? Ambos en 35. Levanten la mano quienes ya han terminado. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Sí, me salió igual. Sí. Muy bien, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta? Alcalosis mixta, ¿no es cierto? Alcalosis mixta, ¿por qué? Porque el paciente tiene una alcalosis metabólica como trastorno primario y como trastorno secundario una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el valor normal de CO2 calculado, ¿cuánto es? 45, ¿no es cierto? 43 a 45. Ajá. Y el que tiene el paciente es ¿cuánto? 35. Es más bajito del normal. Y como es más bajito del normal, es una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Muy bien. ¿Podemos terminar? Doctor, y cuando sí calce en el rango de dolor normal, digamos... Compensar. Compensar. Cuando sí calce dentro del normal, decimos compensar. Ahora vamos a los trastornos respiratorios, ¿sí? Para los trastornos respiratorios, más bien la cosa se complica. ¿Por qué? Porque ya no simplemente es como en el metabólico, acidosis y alcalosis. Ahora va a haber aguda y crónica. O sea, vamos a tener ¿cuántos trastornos? Pero bueno, les voy a facilitar un poco el trabajo, ¿ya? Nadie está grabando, ¿verdad? No. Ya, está bien. Entonces lo que van a hacer llegando al examen es anotar esto. ¿Qué? 1, 3, 2, 4. Y de ahí ya se aprendieron todas las fórmulas. Basta con eso. No necesitan nada. 1, 3, 2, 4. ¿No? Súper fácil. O sea, solo con esto y luego tienen que aplicarle al ¿cuáles? Miren, entonces ustedes solo van a anotar 1, 3, 2, 4 en su manito, ¿sí?
Nada más. Y ya luego el resto, ¿cómo van a ser? Así. ¿Qué empieza primero, la acidosis o la alcalosis? En orden alfabético, ¿qué es primero? Acidosis, alcalosis. ¿Y acá qué vendrá? ¿Qué viene primero en orden alfabético? ¿Lo agudo o lo crónico? Entonces, acá será agudo, acá será crónico. Acá será agudo y acá será crónico. Y ya está. Tan, 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 tan. Lo segundo que tienes que pensar, estamos hablando de trastornos respiratorios. ¿De quién dependen los trastornos respiratorios? Del CO2. ¿Y quién va a compensar estos trastornos? El bicarbonato. Entonces, aquí en estas fórmulas, ¿yo qué buscaba? Calcular el CO2 normal. ¿Y acá cuál va a ser mi objetivo? Calcular el bicarbonato normal. Muy bien. Entonces, ¿cómo procedemos? De la siguiente manera. Por cada 10 de CO2 se va a alterar estos trastornos. Pero eso es un poquito difícil de entender a veces, por cada 10. Entonces simplemente vamos a aplicar una fórmula. ¿Sí? Que va a ir así. Entonces vamos a ver en este ejemplo, ¿sí? Vamos a ver en este ejemplo. ¿En cuál? En este ejemplo... En este ejemplo. ¿Ya? Aquí que tenemos un pH en 7.5, un CO2 en 18 y un bicarbonato en 24. ¿Cómo está el pH? Alto, por tanto es alcalosis. ¿Cómo está el CO2? Bajo. ¿Cómo está el bicarbonato? Normal. El CO2 bajo, ¿qué significa? Alcalosis. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario? Alcalosis respiratoria. Y me dicen que es neumonía aguda comunitaria. Por tanto, es una alcalosis respiratoria aguda. ¿Cuál utilizaré? El 2. Entonces, ¿cómo iría mi fórmula? Así. ¿Cuánto es el CO2 normal? 40. ¿CO2 normal? 40. Menos el CO2 que tenga mi paciente. No, perdón. Aquí estoy haciéndolo al revés. Aquí en la fórmula así. ¿Cuánto es el CO2 de mi paciente? 18. Es el CO2 de mi paciente. Menos el CO2 normal. ¿Cuánto es? 40. ¿Cuánto me sale esto? Menos 22. Y esto lo voy a dividir entre 10. ¿Cuánto me sale? Menos 2.2. Este valor, ¿por quién lo voy a multiplicar? Por lo de mi plagio. ¿Y cuánto me sale? Menos 4.4. Entonces, ¿cuánto será el nuevo valor normal del bicarbonato para este paciente? Sencillo. 24 menos 4.4. ¿Y eso cuánto sale? 19.6. Y ese es el nuevo valor de bicarbonato. ¿Y cuánto tiene mi paciente? 24. ¿Eso es más o menos del normal? Más del normal. Y cuando hay más bicarbonato, ¿cómo se llama? Alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Una alcalosis mixta. ¿Sí? No lo entiendo, doctor. Otro ejemplo. ¿Qué resultado, doctor? El CO2. El CO2 de mi paciente menos el CO2 normal. Y eso lo he dividido entre 10. Entre 10. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Este paciente es un paciente con EPOC. Tiene un pH en 7.2, un CO2 en 60 y un bicarbonato en 28.
¿Cómo haríamos este cálculo? A ver. Primero, trastorno primario. ¿Qué dijimos que hay que ver primero? El pH. ¿Cómo está el pH? 7.2. ¿Eso qué es? Acidosis. Segundo, ¿qué teníamos que ver? El CO2. ¿Cómo está? Alto. Tercero, el bicarbonato. ¿Cómo está? Alto. ¿Cómo se llama cuando el bicarbonato está alto? Alcalosis. ¿Coincide con esto? No. ¿Cómo se llama cuando el CO2 está alto? ¿Coincide con esto? Sí. Por tanto, entonces el primario es acidosis respiratoria. Ya tengo esto. Respiratorio, ¿qué tengo que hacer? Ir a mi plagio. 1, 3, 2, 4. Esta acidosis respiratoria, ¿qué tengo que preguntarme? ¿Si es aguda o crónica? ¿El EPOC qué es? Crónico. Entonces, ¿con cuál fórmula utilizaré? Con 3. Entonces, procedo a hacer mi desarrollo. ¿Qué dijimos que venía aquí? El CO2 de mi paciente. ¿Cuánto es? 60. Menos el CO2 normal, 40. Eso me sale 20. Eso lo divido entre 10. ¿Y cuánto me sale? 2. 3 por 2, más 6. Entonces, ¿cuánto va a ser mi bicarbonato normal? 24 más 6, 30. Ese va a ser mi bicarbonato normal. ¿Y cuánto tiene mi paciente? 28. 30 más menos 2. ¿Está dentro del rango? Rango. Entonces, ¿cuál es la red que tiene este paciente? Acidosis respiratoria compensada. El más menos 2 siempre es. Más menos 2 siempre. Entonces, acá lo normal es entre 28 y 32. ¿Y cuánto tenía el paciente? 28. Por tanto, es compensado. ¿Fácil? Muy bien. Terminamos. Ahora sí. ¿Han entendido? ¿Sí? ¿Sí? No lo creo muy convencido. ¿O no creen que sea tan fácil? Practicando. Practicando. Tienen que practicar. Ya hagas, les van a sobrar ahora que están yendo a los hospitales. ¿Qué? ¿Anterior? ¿Por qué? Muy bien. Terminamos esta parte, ahora pasemos ya a lo que nos corresponde, que es terapéutica. ¿Sí? Y ya hemos llegado al diagnóstico, ahora vamos a ver cómo tratar. ¿Sí? Entonces nos vamos a dividir en acidosis metabólica. En acidosis metabólica, chicos, ¿ya? Los voy a desanimar para que sean clínicos, ¿ya? Yo quiero que sean quirúrgicos. ¿Sí? Mientras menos competencia me conviene. ¿Ya? Entonces no sean clínicos porque es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, si van a ser clínicos, les voy a tener que enseñar trastorno terciario. Porque hay trastornos terciarios. ¿Ya? O sea, inclusive puede haber con cuádruple trastorno. O sea, puede haber un paciente que tenga acidosis metabólica anion gap normal, con acidosis metabólica anion gap elevado, con alcalosis metabólica y con acidosis respiratoria descompensada. Pero puede tener los cuatro, no escojan. Si hacen quirúrgica no van a aprender esto. Entonces, por eso hasta acá nomás les enseña. Pero lo que sí tienen que aprender es que en acidosis meta, para dar el tratamiento que tengo que hacer, saber qué rayos tiene mi paciente. ¿Sí? Y no me basta con decir acidosis metabólica. Acá tiene que entrar otro tema, el anion gap. ¿Sí? Vamos a tener acidosis metabólica anion gap normal y acidosis metabólica anion gap elevado. ¿Sí? ¿Y qué es el anion gap? El anion gap es la suma de los positivos y de los negativos. ¿Sí? ¿Quiénes son los chicos positivos? El sodio y potasio. ¿Y quiénes son los chicos negativos? El cloro y el bicarbonato. Entonces no va a ser nada más que sumar. O sea, en un caso clínico del examen que va a venir la próxima semana, no te van a poner anion gap. Te van a poner sodio, potasio, cloro y bicarbonato y que tú calcules. ¿Sí?
sumo sodio-potasio menos bicarbonato de cloro. ¿Y cuánto es lo normal? De 8 a 12. Si es más de 12, si es entre 8 a 12, no. ¿Sí? Nada más. Sí. ¿Por qué no hay anion gap negativo? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el anion gap no es nada más que el cálculo hipotético que nosotros hacemos de los aniones que no podemos medir. ¿Y por qué? Porque el cuerpo tiene que estar en perfecto equilibrio, positivos y negativos. Tiene que estar en perfecto equilibrio. Entonces, lo único que no podemos dosar es lo negativo. En cambio, lo positivo sí lo podemos dosar. Entonces, ¿por qué nunca puede ser el anion gap negativo? Porque para que el anion gap sea negativo, tendríamos que tener aniones no medibles, que hagan que nos salga falsamente bajo, lo cual no ocurre en la vida real. ¿Por qué? Porque sí los podemos medir. Lo que no podemos medir son los aniones. Por eso se llama anion gap, ¿no? La diferencia de aniones. Y estos aniones aumentan cuando hay sustancias que nos provocan acidez, como por ejemplo los cuerpos cetónicos, como lo que les gusta, ¿sí? Como la aspirina, como el exceso de urea en el paciente con insuficiencia renal, como los glicoles, como el ácido láctico en pacientes con sepsis y shock séptico, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que aprenderse cuáles son las acidosis metabólicas anion gap elevado, ¿sí? Pueden utilizar la forma que quieran, ¿ya? Por ejemplo, yo uso mucho el Goldmark, ¿sí? Para acordarme, es un acrónimo, ¿sí? G de glicoles, L de lactato, E de oxalato, D de lactato, M de metanol, y así, ¿sí? Se aprenden ustedes la forma que quieran, cuáles son, eso sí tienen que saberlo bien, chicos, ¿eh? Pero una forma de cómo yo lo aprendí de manera más adecuada es cualquier cosa externa que me provoque acidosis siempre va a ser anion gap. Cualquier cosa externa, o sea que yo me he metido en mi organismo, alcohol, glicoles, tolueno, los que inhalan terocal, ¿sí? La aspirina en exceso, todo lo que yo me provoque acidosis y venga de afuera, siempre va a ser anion gap alto. Los tóxicos que produce mi organismo también siempre van a ser anion gap alto. Por ejemplo, ¿qué tóxico se me puede producir en mi organismo? La urea, la uremia en el paciente. ¿Qué otro más? Los cuerpos cetónicos de la cetoacidosis diabética. Es algo externo, que es interno, pero que me produce en exceso. Entonces, todo eso me va a dar ¿qué? Anion gap alto. El resto me va a dar anion gap normal. Y una característica de la acidosis metabólica anion gap normal es que siempre es con hiperclorémica. Siempre el cloro va a estar alto. Por eso es que el anion gap se mantiene normal a expensas del exceso de cloro, no del exceso de cloro. ¿Cuál es el tratamiento para la acidosis metabólica? No hay un tratamiento específico. Es el tratamiento de la causa. Si es una cetoacidosis diabética, ¿cuál va a ser el tratamiento? Hidratación, insulina. ¿Sí? Si es un paciente con exceso de urea, ¿cuál será el tratamiento? Hemodiálisis. ¿Sí? Si es un paciente con intoxicación por salicilatos, suspender la aspirina y hacer lavado gástrico, si es que está dentro de las 2 horas del consumo exagerado de aspirina, demás. ¿Sí? Ahora, en la acidosis metabólica hiperclorémica, una de las causas principales de esto es la pérdida de bicarbonato. O sea, tú empiezas a perder bicarbonato, ¿ya? Entonces, si hay poquito bicarbonato, ¿qué es? Acidosis metabólica, ¿no es cierto? Entonces pierdes bicarbonato. Habitualmente, ¿cómo se pierde bicarbonato? En las diarreas secretorias. Las diarreas secretorias, vas al baño y estás ahí como una de esas bravas
que empiezas a botar bicarbonato como loco, vas a hacer acidosis metabólica, vas a tener respiración de Kussmaul. ¿Por qué hacemos respiración de Kussmaul en la acidosis metabólica? Para compensar. Como dijo su compañera, tienes que eliminar el CO2. ¿Y cómo eliminamos el CO2? No tanto hiperventilando, sino respiraciones más profundas. El Kussmaul es... trata de jalar la mayor cantidad y expulsar la mayor cantidad de CO2. El Kussmaul no es... no, es... con respiraciones fuertes, inclusive hace ruido. Cuando escuchen respirar un Kussmaul, nunca se van a olvidar de cómo es esa respiración. Clínicamente, ustedes van a ver a ese paciente y van a decir, sin hacer nada, esto es una acidosis metabólica. Así, sencillamente, escuchándolo respirar, ustedes dicen, esto es una acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, de la hiperclorémica, la causa principal, ¿cuál es? La pérdida de bicarbonato. Y obviamente, ¿cómo tendré que corregirla? Reponiendo bicarbonato, cortando la diarrea. ¿Y cómo corrijo el bicarbonato de sodio? No dando bicarbonato, sino hidratando al paciente, ¿sí? Hidratando al paciente, corrigiendo, ¿ya? Chicos, sin embargo, a pesar de que no lo quiero enseñar, porque esto en las medidas actuales ya cada vez se va a utilizar menos, es reponer bicarbonato. Cuando las acidosis son muy extremas, ¿sí? Por ejemplo, cetoacidosis, ¿cuánto es? pH menor de 7. Por ejemplo, en casos renales es pH menos de 7,1. Pero cuando el pH ya está muy bajo, recién le damos bicarbonato de sodio. ¿Y cómo calculamos cuánto de bicarbonato de sodio le debo de dar al paciente? Con la fórmula del déficit de bicarbonato. ¿Y cómo es esta fórmula del déficit de bicarbonato? Sencillo. El bicarbonato por, el agua corporal total por, abro paréntesis, el bicarbonato deseado menos el bicarbonato encontrado. Y me va a salir un valor. ¿Sí? Me va a salir un valor. Que digamos en este ejemplo yo le puse 80. ¿Ya? Me va a salir un valor, no sé cuánto me vaya a salir. Ustedes ya harán el cálculo con agua corporal total por el bicarbonato deseado. ¿Cuánto va a ser el bicarbonato deseado? 24 más menos 2. Y el encontrado, pues lo que tenga tu paciente, ¿no? En este caso, digamos que va a ser, pues, 15, ¿no? Y lo que te salga, lo divides entre 20. ¿Por qué? Porque cada ampolla de bicarbonato trae 20 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces divides entre 20 y te va a salir cuántas ampollas vas a usar. El bicarbonato lo tengo que diluir en medio litro. ¿De qué? O de agua destilada o de dextrosa al 5%. ¿Y eso lo transfundo en cuánto tiempo? De 1 a 2 horas. De 1 a 2 horas. ¿Hasta cuándo? Hasta que corrige el pH. No a que llegue el pH normal, sino que digamos que mi pH esté en 6,8. ¿Hasta cuándo tengo que corregir? Hasta que esté más de 7. 7.01, corregido. No doy más bicarbonato. No espero llegar a 7.35, sino al límite inferior de corrección. ¿Sí? Se diluye en agua destilada, O dextrosa al 5%. Medio litro. ¿No? Tiene que ir bien diluidito. Y algunos recomiendan que le agreguemos. ¿Cuántas horas? ¿Ah? ¿Cuántas horas? De 1 a 2. Y algunos recomiendan que le agreguemos potasio a esta solución. ¿Por qué? Porque recuerden que un tratamiento para la hipercalemia, ¿cuál es? El bicarbonato. Entonces el bicarbonato, si tu paciente tiene acidosis metabólica, le va a bajar el potasio. Entonces, a veces tenemos que corregir con un poquito de calio. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la principal causa de alcalosis metabólica? Vómitos. Los vómitos son la principal causa de alcalosis metabólica. ¿Sí? Es la principal causa. Hay algunas diarreas hiperclorémicas, porque recuerden que la alcalosis metabólica siempre va a ser hipoclorémica. Así como la acidosis metabólica es hiperclorémica, la alcalosis metabólica, ¿qué va a ser? Hipoclorémica. ¿Sí? Y como tengo que corregirla, pues si mi paciente está vomitando mucho, ¿qué le tengo que dar? Antieméticos y hidratarlo con cloruro de sodio. Porque si es hipoclorémico, ¿qué le tengo que dar?
Cloruro. ¿Y quién tiene cloruro? El suero fisiológico, el cloruro de sodio al 0.1. ¿Sí? ¿Qué más? La alcalosis metabólica, ¿cuál era su mejor amigo? ¿La hipocalemia o la hipercalemia? La hipocalemia. Por tanto, ¿qué le tendré que dar? Cloruro de potasio, calio. Le tengo que dar cloruro de potasio, calio, para corregir la hipocalemia. En casos muy extremos, sobre todo cuando la alcalosis es severa, hablando de pH ya mayores a 7.55, se recomienda el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se recomienda cuando el pH es ya muy alto, más de 7.55. Se da ácido clorhídrico por vía endovenosa, ¿sí? Central. ¿Sí? Pero ustedes dicen, doctor, el ácido clorhídrico, yo he escuchado que con eso se envenena, ¿no? Sí, se da como tratamiento, ¿no? Pero solo cuando el pH ya está extremadamente alto, ¿sí? El cuerpo humano es capaz de tolerar pHs bajísimos, ¿ah? Yo he visto personas vivas con pH de 6,8. ¿Cuánto es lo normal? 7,35. Pero ¿saben qué nunca he visto? Nunca en mi vida he visto un paciente con pH en 7,55, 56, 57. Se muere. La acidosis es más tolerable para el ser humano que la alcalosis, ¿ya? La alcalosis nunca vas a ver un paciente con pH en 7,6. Jamás en la vida vas a ver algo así. ¿Ya? Lo que sí ocurre con la acidosis. Entonces, y el otro tratamiento que nos puede ayudar mucho es la acetazolamida, que es un inhibidor de la anidrasa carbónica, ¿ya? A pesar de su muy poca evidencia, todavía se recomienda en algunos pacientes la acetazolamida, ¿sí? Que es un inhibidor de la anidrasa carbónica. Muy bien. Y en trastornos respiratorios, ¿cuál es el tratamiento? Pues sencillo. Si tienes acidosis respiratoria, ¿qué tienes de exceso? CO2. ¿Y cómo puedes eliminar el CO2? Respirando. ¿Sí? Respirando más rápido, haciendo que elimines el CO2. ¿Cómo hago eso? Mediante ventilación, con sistemas de alto flujo de oxígeno. Número 1, máscara Venturi. La máscara Venturi es un sistema de alto flujo que me puede ayudar a disminuir los niveles de CO2. Número 2, las cánulas binasales de alto flujo y los sistemas CPAP y BiPAP. Me van a hacer que elimine CO2, me van a hacer respirar más rápido. ¿Sí? Número 3, la ventilación mecánica no invasiva. Y número 4, que es el mejor, la ventilación mecánica invasiva. Entonces, si te ponen un paciente, ¿sí? Si te ponen un paciente con, viene obnubilado con CO2 en 90, ¿sí? Frecuencia respiratoria en 28, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Qué trastorno tiene? Viene con CO2 en 100, ¿sí? pH en 7.1. Eso es una acidosis respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento? Ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué no ventilación mecánica no invasiva? Porque este paciente, perdóname un segundito, por favor. Gracias. Se debe a 20 porque uno podía tener 20 mil equivalentes. ¿Cómo llega a los 80? Muy bien. Entonces, lo voy a tener que intubar. ¿Por qué? Porque ese paciente está inconsciente. En cualquier momento va a hacer paro respiratorio. No voy a ir y decirle, señor Pedro, respire más rápido, ¿no? No puedo. Y le coloco una ventilación mecánica no invasiva, tampoco no va a responder porque la ventilación mecánica no invasiva depende de tu esfuerzo respiratorio. ¿Ya? Ligeramente tiene que estar consciente. ¿Ya? Pero si es un paciente que está despierto, puedo utilizar una máscara Venturi, ¿no? Si es que lo tolera, o idealmente una cánula binasal de alto flujo. ¿Ya? Ahora, si tu paciente tiene lo contrario, alcalosis respiratoria, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? CO2. ¿Y cómo puedo hacer para retenerle CO2? Sí, agarro mi bolsita de plástico y se la meto en la cara, ¿no?
Lo aprieto un ratito, 10 segundos, que se ahogue, hasta que suba los niveles de CO2, ¿sí? O la etapa anaeróbica. Perfecto, no respire. Va a subir los niveles de CO2 y se va a compensar. Doctor, ya algo más. Porque no voy a recomendar bolsas de plástico. Las máscaras reservorio. Las máscaras reservorio, ¿sí? La máscara reservorio sin reinhalación. La máscara reservorio sin reinhalación me permite capturar más CO2. ¿Sí? No, es que la de con reinhalación tiene los huequitos abiertos. Entonces me permite eliminar todo el CO2. En cambio, la de sin reinhalación viene con tapones. Y esos tapones, hipotéticamente, en teoría, se abren a la exhalación. Pero estos pacientes su exhalación es tan baja que se acumulan CO2 ahí y están jalando CO2. Entonces, por eso cuando tenemos un paciente que tiene niveles de CO2 muy bajos, le damos máscara de reservorio, sin reinhalación. O con bolsa. Le bajas lo mínimo, 6 litros. ¿Sí? 6 litros o 4 litros. Porque la máscara con reinhalación es de volúmenes altos, no de flujo alto. Es de bajo flujo más bien. Lo damos a partir de 8 litros por minuto. Debajo de menos de 8, lo que va a hacer es hacer retener CO2 suficiente, que es lo que tratamos de hacer. ¿Sí? Y el otro tratamiento también es la ventilación mecánica. Porque la ventilación mecánica también me ayuda para corregir ambos trastornos. ¿Por qué? Simplemente el seteo, ¿no? Si tengo una acidosis respiratoria, le pondré la frecuencia respiratoria en 28, 29. Si tiene una alcalosis respiratoria, lo intubo y le programo lo seteo a que respire 3 por minuto. Exagero. ¿Ya? Y ya, se corrige el trastorno. ¿Sí? Listo, terminamos. ¿Ya? Nos queda pendiente la explicación, que les haga la explicación de cetoacidosis y estado hiperosmolar. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, porque pasa que el examen va a ser el lunes, ya saben, ¿no? Este lunes, la próxima semana va a ser el examen. ¿Sí? Entonces, como el examen va a ser la próxima semana, el único día que vamos a poder hacer el repaso va a ser el sábado. Entonces la clase de repaso va a ser el sábado, obviamente no es obligatorio. ¿Sí? Entonces, en el repaso ya les haré la explicación de este tema. ¿Sí? El sábado ya coordinaré con los delegados para ver cuál sería la mejor. ¿Ah? ¿Ah? Sí, pero obviamente no les voy a decir que voy a hacer. ¿Cuántos minutos van a hacer? Bueno, 10 de teoría y... Perdón, 20 de teoría y 10 de práctica. O sea, es un mismo examen. No, son dos exámenes diferentes. O sea, hay una prueba A y una prueba B con exámenes diferentes. O sea, con preguntas diferentes. No. O sea, teoría El mismo día, sí. O sea, es un solo examen con teoría y práctica. Exacto. O sea, te van a dar dos hojitas, una hoja con las preguntas de teoría y otra hojita con las preguntas de práctica. Es muy probable que sean solo 5 preguntas, está por definición. Que sean 10 de teoría y 5 de práctica, pero no creo. No, siempre es el doble de las de teoría. Porque recuerda que la nota del teórico es sobre 18 y el de práctica es sobre 10. O sea, es lo mismo. Sí, uno mismo. O sea, van a haber dos cartillas. Va a haber, no, es una cartilla y una se nota la práctica. O sea, se nota todo junto. Entonces, como que si fueran 30 preguntas. 30 preguntas. ¿Y cuánto va a durar? 2 horas? No, creo que es 45 minutos. No voy al examen. No, obviamente no va a haber preguntas.